Tanto Bunbury como Juan Valdivia se habían tomado tan en serio triunfar en el mundo de la música que Bunbury vio necesario hacer una transformación drástica en su aspecto físico, a tal grado que yo he llegado a creer que se trató hasta de un ritual para lograr alcanzar dicho objetivo. Y esto se lo explicaré luego de que vean eso. Andy Warhol becomes infatuated, particularly with Morrison. Andrew Warhola nació en 1928, Portland, hijo de padres polacos. Fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Conocido más por su seudónimo Andy Warhol, falleció el 22 de febrero de 1987 a causa de un infarto posterior a una intervención vesicular. Warhol tiene una extrema conexión con la música, específicamente con el rock. Conoció a John Lennon y a Yoko Ono, Mick Jagger y los Rolling Stones, Aretha Franklin, Miguel Bosé, Deborah Harry, Bob Dylan. Forjó una sólida amistad con David Bowie y Jim Morrison, a quien introdujo a una sociedad secreta. Un día sufrió un atentado de balas donde salió gravemente herido, pero logró sobrevivir. Dicho incidente lo inspiró a hacer una de sus más grandes obras, Las Pistolas. Que Enrique Bunbury siempre ha negado una total conexión con Jim Morrison. Él ha dicho que no tiene nada que ver con él, pero sí ha manifestado su total admiración por David Bowie. En eso estamos todos muy claros. Ahora fijémonos en este sujeto, Andy Warhol. Andy Warhol fue amigo cercano tanto de Jim Morrison como de David Bowie. Y acabamos de ver su perfil de una manera muy general. Es el padre del arte pop y siempre quiso tener relación cercana con el mundo de la música, en especial con el rock. Y como vemos, Andy Warhol fue amigo tanto de Jim Morrison como de David Bowie. Y ahora quiero que le pongamos atención a esto que se mencionó de último. Él fue el creador de un cuadro llamado Las Pistolas. Quiero que tengan eso muy presente, ya que Andy Warhol y su cuadro Las Pistolas juegan un papel trascendental en la transformación de imagen de Enrique Bunbury. Y creo haber descubierto la canción en donde él habla de su transformación. Y analizando su imagen, él decidió transformarse en 3 individuos: en Elvis Presley, en David Bowie y principalmente en Jim Morrison. La canción a la que me refiero es El Cuadro. Así que procedamos a analizar esta canción. Mis ojos van al cuadro, aún está iluminado, y en su interior las figuras andan, infinitamente se cantan. Las pistolas de Warhol sin munición, según el cerebro la situación. Por mi eyes, a donde culminas, y abrió los colores de su interior, sufre mi figura la transformación. La canción es muy explícita. Habla de un sujeto que mira un cuadro y dentro del cuadro hay unas imágenes, y esas imágenes le ayudan a través del cuadro a sufrir una transformación. E incluso habla que la imagen del cuadro está difuminada. Eso es de lo que habla explícitamente la canción sin buscarle ningún tipo de significado. Pero basándome en mi hipótesis, es donde acá para mí todo encaja y todo tiene sentido. Bunbury se está refiriendo al cuadro de Las Pistolas de Andy Warhol, y las imágenes a las que él se refiere son a la de Jim Morrison y David Bowie. Entonces él toma la decisión de transformarse en ellos dos. Claro, Bunbury atrae consigo la imagen de Elvis Presley. Entonces para mí, él fusiona a los 3 personajes o sustrae la esencia de los 3. Ese es el significado que tiene para mí la canción El Cuadro, y que explica contundentemente cómo Enrique Bunbury procedió a transformar su imagen, dejándose influenciar tanto por Elvis, por David Bowie y principalmente por Jim Morrison. A la vez quiero que vean con pruebas cómo fundamento mi interpretación de la canción El Cuadro, con todo lo que les acabo de explicar. Without a personal manager or publicist, Jim takes control of his own image. He picks out all his clothes, from the conch belts to the leather pants, seemingly designed to accentuate his crotch. Este que ven acá es David Bowie, con su melena rubia.
quizás el creador del estilo glam en el rock, el ídolo que Bunbury siempre ha dicho admirar. En su transformación, Bunbury decide vestirse a lo Jim Morrison de la cintura hacia abajo y a lo David Bowie de la cintura hacia arriba. Podemos ver que usa pantalones de cuero y el mismo cinturón de Morrison. Así también, la misma melena rubia de Bowie y su similar aspecto. Bueno, acabamos de ver en El Mar No Cesa la primera transformación que sufrió Enrique Bunbury. Posteriormente, en Senderos de Traición, cambió de look, optó por una imagen un poco más rock and rollera. Luego, en El Espíritu del Vino, vuelve a cambiar de look con una imagen un poco más estética, más conservadora, para posteriormente dar su segunda y definitiva transformación, la de Jim Morrison, en el álbum Avalancha. Luego vuelve a un cambio de look más experimental, ya como solista en Radical Sonora, pero a partir de pequeño retoma nuevamente la imagen de Jim Morrison, la cual no ha dejado de usar hasta el día de ahora y es prácticamente su sello personal. Pero es en Avalancha donde hace su cambio de look más radical y emblemático. La imagen que termina por definir su aspecto y su sello personal. Se pone fuerte como el sonido de Avalancha, corte de cabello y aspecto a lo Jim Morrison y dos elementos de Elvis Presley, sus pantalones y sus gafas. Bunbury las usa cromadas mientras Elvis las usaba doradas. Bunbury se fusiona con el rey del rock y el mejor frontman del rock de la historia, destacando aún más su parecido con Jim Morrison. Y esa es su marca personal hasta el día de hoy.